Continuamos en otra jornada más de conversaciones de Exaltación de la Cruz. Hoy vamos a hablar con uno de los periodistas especialistas en política argentina. Realmente es un placer poder hablar contigo. Bienvenido, Beto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Dentro de las preocupaciones de los argentinos siempre está la política y estas idas y vueltas que nos tienen los políticos, a veces a la sociedad civil, sin descanso, ¿no? ¿Cómo ves esta situación en un año electoral? ¿Qué es lo que se viene para este 2021? Y a ver, bueno, en primer lugar, gracias por esta charla. Y la referencia que vos hacías es quizás el denominador común de los interrogantes que se plantean a esta altura de lo que es normalmente se denomina el arranque del año, es decir, marzo siempre históricamente ha sido el momento donde comienza supuestamente en épocas normales, no, quizás no tanto en cuarentena o con esta pandemia, pero el contacto primero con la realidad y además por esta situación tan particular de vulnerabilidad que enfrentamos desde el punto de vista de la falta tremenda de dólares en el mercado y esencialmente en el Banco Central. Marzo también es una especie de cuenta regresiva para llegar a abril-mayo, donde comienza la liquidación de los exportadores y fundamentalmente de la soja, un momento realmente estratégico, porque si bien al oficialismo, normalmente el kirchnerismo ha tenido una relación muy extraña con el famoso Yuyito, ¿no? Porque le salvó la vida y le permitió construir poder político a Néstor Kirchner. Y ahora vos fíjate, adicionalmente, lo que los pronósticos plantean como 2.000 millones de dólares extra que ingresarían, lo cual, siendo encima un año electoral, es una tranquilidad dentro de un contexto incierto y muy complicado desde el punto de vista económico. Con lo cual, me parece que la fotografía de este momento, de este contexto tan particular, es un gobierno con muy baja prestación en términos de gestión diaria. Realmente ha sido, incluso para hombres del peronismo, ha sido una verdadera decepción, sobre todo por aquello de que siempre se decía que mal o bien, con buenos o malos rumbos, una de las características de las administraciones de origen peronista era que precisamente estaba garantizado el concepto de eficiencia, o más que eficiencia quizás de ser más ejecutivos, tomar quizás malísimas decisiones, pero rápido y sin errores no forzados, que ha sido la característica de la administración de Alberto Fernández. Vos fíjate que hasta en la comparación con Cristina, y sobre todo con el segundo mandato que fue quizás el más hostil, áspero, ella cuando decidió, un ejemplo, expropiar YPF, que fue una decisión negativa en todo sentido, fue un problema no solo porque todo lo que terminó cobrando Repsol, sino como señal desde el punto de vista del clima de negocios y demás, pero lo implementaron
en 10 minutos. Es Sí. decir, eso era como una especie de garantía en relación a que, bueno, sabemos hacia dónde vamos, no nos gusta, pero vamos para ahí. Acá es mucho más complicado, es doblemente ¿Hay complicado. tiempo para enderezar ese rumbo o nos vamos a encontrar nuevamente con una grieta más profunda que la que vivimos en el 2019? Porque vemos esos dos bloques, oficialismo y oposición, bien abroquelados, y una alternativa liberal y partidos más pequeños que están tratando de despegar. Pero, ¿cómo ves esta elección? No, me parece que es inmodificable. Es decir, hemos asistido tanto el discurso del 1 de marzo de inauguración del periodo de sesiones ordinarias del presidente Alberto Fernández, como el fuerte alegato político de Cristina Fernández de Kirchner frente a la Cámara de Casación. Ahí vimos, si tenemos que sacar una conclusión, es que el jefe de Estado y el Frente de Todos, que esto no es menor, porque ahí hay que incluir a los gobernadores de buena o mala gana, condicionados, a Sergio Massa, que supuestamente representaba el ala más moderada, todos han tomado la agenda judicial de Cristina y se han encolumnado en función de objetivos que van a prosperar sobre la base de la grieta, de profundizar la grieta. Es decir, acá se ha decidido marcar nuevamente la cancha. Vos fíjate que Cristina en su alegato todo el tiempo hizo relación a nosotros y ellos, con lo cual, digamos, nosotros, bueno, evidentemente, desde la mirada maniquea, muy característica del populismo latinoamericano, son el Frente de Todos, el pueblo, obviamente, o su base electoral, y en la vereda de enfrente no solo están quienes supuestamente son sus enemigos, aquellos que ella, de esa mirada excesivamente conspirativa, plantea la organización de un lawfare que, si se hubiera querido hacer, es imposible que viniera un gobierno aliado a grupos empresarios más los medios de comunicación para avanzar contra exfuncionarios de un gobierno realmente con altísimos niveles de corrupción. Pero lo que quiero decir es que finalmente lo que estamos viendo y que se va a profundizar seguramente es concretamente la grieta, los buenos y los malos, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, y en definitiva eso no solo es un problema, porque ya venimos conviviendo excesivamente con una tensión de un River Boca permanente, sino que además... Realmente pospone a la Argentina esta grieta. A nivel económico, por supuesto, hace todo muy complicado. De alguna manera, no solo, como vos bien decís, posterga definiciones, inversiones, la posibilidad de planificar, porque vos cuando le das tanto dramatismo a la situación, al escenario, y lo planteas en términos bélicos, el resultado de las elecciones de medio término, que normalmente en la Argentina siempre han sido un drama, bueno, ahora son una tragedia. Sí, es decir, se está poniendo tanto, porque la mirada de Cristina es que si no gana y con contundencia no va a poder revertir su situación frente a la justicia y la de sus hijos,
Entonces, desde ese punto de vista, lo que vamos a asistir es una enorme incertidumbre donde hay muy pocas certezas, que son precisamente estas. Es decir, ¿qué certezas tenemos en este contexto? Que vamos a una confrontación muy fuerte, que para lograr el triunfo electoral que añora, que necesita sí o sí la vicepresidenta, se van a hacer muchas cosas que van en sentido contrario, por ejemplo, a lo que supuestamente pretendía el presidente, el ministro de Economía Martín Guzmán, que era la prolijidad fiscal, la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso se comienza a descartar. ¿Por qué? Porque hoy la prioridad es ganar las elecciones, más que la prioridad. Es una obsesión casi enfermiza, con lo cual se va a postergar, se va a patear muchas cuestiones, esto típico de correr el arco o barrer bajo la alfombra, y no va a ser otra cosa que presentar para fin de año un escenario mucho más complicado que el actual. Claro. Como decíamos recién, la grieta no solamente complica la economía, la inversión, sino también las decisiones de muchas familias que ante esta imprevisibilidad, sin duda afecta el día a día. Vos ves muy lejos, ¿no? La situación de que se solucione esta problemática que ya lleva varias décadas de división de los argentinos. Sí, sí. Evidentemente, me parece que hubo, si bien los primeros en generar la grieta para acumular poder y gobernar ha sido claramente el kirchnerismo, y diría incluso más Cristina que el propio Néstor, sin quitarle las responsabilidades del caso. Pero lo concreto es que ya está tan instalado, pero tan instalado, que no se resuelve con un resultado electoral. Y lo hemos visto porque vos hablabas de la grieta de 2019. Recordemos que la tuvimos en 2015 también. Exacto. Hubo un balotaje apretadísimo. Y de alguna manera, como es llegamos a esa instancia. ¿Por qué? Porque del otro lado de la grieta, es decir, aquellos que estaban muy preocupados y muy hartos de ese kirchnerismo que ya llevaba 12 años de gestión, son los que metieron presión con movilizaciones en las calles a partir de 2012 y 2013 y provocaron algo que parecía imposible si dependía exclusivamente de la voluntad de los protagonistas, que era cambiemos. Es decir, hoy ya lo naturalizamos, pero en su momento, acordate que la posibilidad de una alianza entre el PRO por la figura de Macri, más Lita Carrió, la coalición cívica, y la Unión Cívica Radical, era prácticamente imposible, porque estaban enfrentadísimos. Sí. Y la presión fue tal que reclamaba la sociedad en la calle. Un instrumento para ganarle al kirchnerismo. Que, bueno, evidentemente, después de los 4 años de gestión de Macri, independientemente del juicio de valor que podemos hacer de cuántas cosas se equivocó, en las que realmente acertó, como la política exterior y la seguridad, lo importante es que vos fijate que hoy Juntos por el Cambio siguen unidos, teniendo muchísimas diferencias, pero muchísimas, personales, políticas e ideológicas. ¿Por qué? Porque saben que si no, no pueden salir a la calle. Es más, hace un año, un poquito más de un año, febrero, cuando todavía ni siquiera se soñaba con la irrupción tan fuerte, no solo del COVID, sino esencialmente de esa larguísima cuarentena,
se especulaba dentro de Juntos por el Cambio que probablemente el 2020 no terminaba con esta coalición unida, que se iba a terminar fracturando, porque era un objetivo que buscaba el propio oficialismo. Claramente. Y además, ¿por qué? Porque le pasó al peronismo, o si querés al Frente para la Victoria, cuando ganó Macri. Al tiempito se fractura el bloque de diputados y queda un bloque kirchnerista y un bloque peronista. Sí, a los pocos meses. Con Diego Bocio a la cabeza. Sí. Entonces, digamos que ahí lo que estamos viendo es un fenómeno realmente muy interesante, que Juntos por el Cambio ha consolidado la unidad casi a la fuerza, porque es mayor el costo político de romper, pero sin un gran convencimiento y fundamentalmente con una falta de estrategia, y yo diría de ansias de poder para enfrentar a lo que tienen del otro lado, que es un oficialismo, esencialmente, yo te diría, el kirchnerismo y fundamentalmente la cámpora, que exhiben una vocación de poder que no tiene límites y que se quieren quedar a vivir. Por eso, la importancia de este proceso electoral que se va a registrar este año. Sí, sin duda. A veces sorprende la política exterior que recién hablábamos. La situación en Venezuela es inadmisible. Están volviendo populismos, es muy probable que en Ecuador vuelva el correísmo, pero ¿por qué este cambio radical en la política exterior, más aún después del informe de Bargelet con respecto a Venezuela? Porque prácticamente no quedan dudas, no quedan aliados, salvo otras dictaduras, al gobierno de Maduro. Bueno, en definitiva, digamos que el cambio en materia de política exterior de esta administración es muy fuerte si uno lo compara claramente con el de Juntos por el Cambio, que si miramos mucho para atrás, y te diría 40, 50 años, porque no solo es un tema del kirchnerismo, y más también, normalmente la Argentina se caracterizó por una política exterior y prácticamente de aislamiento. Es un tema poco relevante para la clase política en general. Vos fíjate que en los espacios políticos hoy no tienen protagonismo los expertos en el área, no son tenidos en cuenta, terminan siendo cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores, gente que no se preparó toda la vida para eso, que no son profesionales de esa cuestión. Muy pocos. Entonces yo te diría que eso ni hablar, pero más allá incluso de los de carrera. Entonces, si tomamos desde la década del 30 del siglo pasado para acá, y evidentemente fueron hechos aislados donde tuvimos política exterior de relacionamiento con el mundo inmadura. Yo creo que el primer caso interesante, porque vos fijate, bueno, después del papelón de la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, con diferentes colores políticos, incluso podemos remontarnos incluso a la neutralidad en la Primera Guerra. Las excepciones fueron Arturo Frondizi, claramente, que planteó en esa corta experiencia, que probablemente fue la primera gran oportunidad perdida que tuvo la Argentina, una experiencia muy interesante en materia de política
exterior personal, de contacto, casi de avanzada para lo que era antes, la relación personal del presidente con sus colegas. Luego fue Carlos Menem, con una enorme sobreactuación y demás, pero salió y fue la contracara de lo que hacía normalmente el peronismo y el propio Alfonsín en la materia, y después fue Macri. Con lo cual, es al revés, es lo raro, son estos casos excepcionales. Después siempre la Argentina, ni hablar Malvinas, siempre la Argentina estuvo del lado que personalmente yo considero incorrecto, que nos aleja de un mundo, y más en el actual contexto internacional. Lo grave, yo diría, de la actual situación es que evidentemente la designación de Felipe Solá, incluso el rol que inicialmente pretendía Alberto Fernández que jugara Gustavo Vélez como secretario de Asuntos Estratégicos, la designación de Jorge Argüello como embajador en los Estados Unidos, demostraba que en el arranque el presidente, y no había charlado mucho esta cuestión con la dueña de los votos, con Cristina, y comenzaba a imaginarse personalmente una política exterior quizás no tan parecida a la de Macri, pero sin una ruptura fuerte. Y evidentemente se equivocó. Se equivocó o no lo hablaron en profundidad, porque Cristina, a diferencia, incluso te diría, de las administraciones anteriores, está planteando y busca, y va a buscar, un replanteo geopolítico del rol de nuestro país en la región, y fundamentalmente en esto de consolidar una alianza tanto con China como con Rusia, que pone de alguna manera hasta en riesgo no solo la convivencia con los socios del Mercosur, fundamentalmente con Brasil, pero también con Uruguay, sino que va a hacer mucho ruido con Washington. De hecho ya lo está haciendo. Vos fíjate que lleva nada en la Casa Blanca Joe Biden, quien aquí el oficialismo fetejó su triunfo o esencialmente la derrota de Trump, y ya tuvimos 2 incidentes diplomáticos, precisamente con 2 barcos, uno con un guardacostas moderno que no se le dejó entrar a territorio argentino, y había recorrido toda la región, precisamente de alguna manera salvaguardando la pesca ilegal de los chinos. Lo mismo después con el submarino nuclear. Y evidentemente, detrás de esta movida hay negocios, con China ni hablar, es la característica yo diría, de los burócratas de ese gobierno. Rusia también tiene intereses. Conviene seguir con mucha atención lo que pase aquí en más con la hidrovía, que es estratégica, que también hay negocios y hay mucha plata, pero en definitiva me parece que, comparada las ideas de Cristina, la mirada que tiene en materia de política exterior con la de su último mandato, me parece que todavía es más sofisticada en términos geopolíticos. Su visita a Cuba, es decir, su relación no solo con el régimen chino, que no es lo mismo que Putin, pero de alguna manera está dispuesta a jugar muy eje.
A nivel regional es volver al Foro de San Pablo, toda esa política del eje bolivariano que en su momento estuvo muy fuerte en la Argentina, ahora sí vuelve el correísmo a Ecuador, hay elecciones en Colombia donde la izquierda tiene altas probabilidades de ganar, Brasil tiene próximamente el año que viene elecciones, puede volver a formarse ese núcleo sudamericano tan tendiente a una política dominada por el chavismo o estamos a nivel geopolítico esperando otra cosa? Me parece que yo hablaba de mayor sofisticación y vos fíjate que en el momento que coincidieron, bueno, Alberto Fernández lo dijo en una reunión del Grupo de Puebla, ¿no? No tengo a Néstor, no tengo a Hugo, no tengo al Pepe. En ese momento, donde, empezando por Lula en Brasil y en la mayoría de la región, había gobiernos afines y se había generado un predicamento y una influencia muy, muy fuerte para sostener a Maduro con influencia cubana en el régimen de Caracas, no se llegó a lo que evidentemente se está planificando ahora, que es una decisión estratégica que parte de Beijing, pero que Putin también está mirando, que muchas cuestiones de esta década se van a empezar a jugar en América Latina y que probablemente el subcontinente termine teniendo un protagonismo que no tiene desde la Guerra Fría, por recursos naturales, por estos gobiernos que vos planteabas, por la situación y la influencia del régimen cubano y te diría de la inteligencia cubana, del vínculo de La Habana con Moscú. Es decir, evidentemente hay como todo un replanteo geopolítico, pero con mayores riesgos desde la mirada de aquellos que nos gusta que la Argentina esté alineado con los países donde se vive bien y donde hay reglas de juego y hay un capitalismo normal. Sí, seguramente. Es uno de los grandes desafíos e interrogantes que potencia aún más la incertidumbre y la imprevisibilidad en el país. Pero te hago la última. En estos regímenes que estamos hablando, Rusia, China, Venezuela, bueno, Cuba, Nicaragua, la libertad de expresión prácticamente pasó a ser una cuestión relativa. Fundamentalmente se potenciaron las redes y las comunicaciones en diferentes plataformas informáticas para poder expresarle al mundo lo que estaba ocurriendo, inclusive en Venezuela mismo, ¿no? La censura directa es una constante en estos países, pero se ha potenciado lo que se llama autocensura, el generar el miedo para que la gente se inhiba al expresarse. La Argentina corre riesgos a sufrir ese tipo de situaciones. No, no, para nada. Ni la Argentina, ni Brasil, si eventualmente volviera el PT. Pero sobre todo la Argentina ha quedado muy claro, y lo decíamos antes, si existe Cambiemos es por las redes sociales y fue por una fuerte presión de esas movilizaciones en 2012-2013 que precisamente se hacían a través de Twitter, de Facebook. Luego empezó a masificarse mucho más el WhatsApp y hay un fenómeno que está muy presente, que es que hay un colectivo
que yo situaría en centros urbanos, esencialmente en la zona centro del país, en sectores medios y medios altos, que están y prácticamente en estado de movilización permanente, como suele decir el sindicalismo, en estado de alerta y movilización permanente, a mi criterio, abusando excesivamente de ese mecanismo. Por eso las últimas no han sido realmente masivas, pero lo concreto es que es el lado de la grieta que enfrenta y que está realmente muy preocupada por el avance y por las ideas de Cristina y demás, son prácticamente anticuerpos para el avance concretamente de otro tipo de movidas. Ahora bien, sí las cosas se pueden llegar a complicar más a mitad de camino. Es decir, no vamos a llegar nunca a Venezuela, fundamentalmente por las diferencias institucionales de los países, por las Fuerzas Armadas, por muchas cuestiones. Pero, ojo, que hay un escenario intermedio de continuidad de esta administración y esencialmente hasta de objetivos que hoy parecen muy poco probables, como modificar la Corte Suprema de Justicia, reformar la Constitución, pero eso va a depender de cómo juegue en la cancha Juntos por el Cambio. La fotografía de hoy marca o muestra que solo están en condiciones de garantizar ir unidos. Ahora, que les falta definiciones concretas, le falta una estrategia de mostrar no a ese universo que lo va a votar, sino a los que definen elecciones, que es un 10, un 20% del electorado que es estratégico, que quieren volver al gobierno, no solo sacar al frente de todo, sino volver al gobierno. Y eso me parece que todavía no lo han definido y no les queda mucho tiempo. Claro. Siempre recuerdo una que decía que el político estadista piensa el país a mediano y largo plazo, y el político mediocre lo único que le importa es ganar la siguiente elección. Dentro del frente opositor, inclusive del oficialismo, ¿tenemos estadistas o solamente políticos que quieren ganar la siguiente elección para derrotar y permanecer o lograr el poder? Te diría que ahí hay que generalizar. Como es toda la clase política, lo único que realmente hace, siempre hay excepciones, por supuesto, pero la gran obsesión son las encuestas, es pensar en las elecciones de este año y la del 23. No hay otra cosa. Lamentablemente, por algo estamos como estamos, ¿no? La clase política, yo te diría incluso la clase dirigente en general, lamentablemente no está a la altura de las circunstancias. Qué lástima. Esperemos que algún día esto cambie y podamos despegar. Siempre la ilusión y la esperanza de los argentinos va a estar puesta en una sociedad política que sea estadista y que pueda cambiar esta realidad. Desde ya, nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y te mando un fuerte abrazo desde aquí de Exaltación de la Cruz. Muchas gracias a vos, un placer. Y bueno, sí, nunca hay que perder la esperanza, pero la fotografía de hoy es realmente pesimista. Así es. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego.